le parece si se hace un favor de usted mismo y a la persona que tiene a su lado y le da la bienvenida, le da ahí la mano, le dice feliz sábado? Quizá la persona que tiene detrás de usted también, que tiene detrás allí, si hay una persona aquí especial que se quiere levantar con mucha reverencia, ir hacia aquel lugar y que se traslada hasta allá y lo saluda. Feliz sábado. Feliz sábado. Dios le bendiga a todos. Yo espero que le vaya muy bien en esta iglesia, que le vaya bien en su vida espiritual, en su vida económica, su vida familiar, su vida privada, en cada departamento de su vida, que le vaya bien y que la bendición de Dios pueda mostrar como José que Jehová está con usted. Muy importante eso. Quiero agradecer al grupo de Benecer en esta mañana. Gracias a Alejandro y compañía, Gustavo, Marco, Gabriel por acompañarnos. Gracias, hermano Sergio, por la invitación. Gracias a los ancianos, la Junta de la Iglesia por la invitación a este lugar. Y esperamos que estos momentos pasados en la compañía del Señor puedan ser muy fructíferos para nosotros. Yo quiero, por favor, decirle que vayamos al libro de Nahum, en el Antiguo Testamento. El libro de Nahum cortico. El tema de hoy está dividido en dos partes. La primera parte es como un poco lo que se decía en la escuela sabática, como la parte preventiva. Y la segunda parte ya es la parte de la acción. El tema está dividido en dos partes. La primera parte vamos a ver algunos profetas menores y en la segunda parte uno de los profetas mayores. Eso es lo que vamos a ver hoy y creo que al final va a ser un final insospechado porque vamos a ir por una dirección y de repente al final como que vamos a cambiar a otro lado y vamos a decir ¿cómo llegamos aquí? Bueno, porque el mismo tema nos va a llevar, el mismo tema. Así que ahí puede buscar, yo sé que Nahum no es un libro tan común, ahí lo puede buscar en el índice, está ahí casi antecito del Antiguo Testamento, casi terminando los profetas menores. Vamos a hacer lo siguiente, de forma repetida aquí, vamos a ver un vistazo del libro de Nahum, luego un vistazo al libro de Habacuc y luego un vistazo al libro de Sofonías. Eso va a ser la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver algo del profeta Daniel, ¿sí? Entonces nos ubicamos allí en el libro de Nahum capítulo 1 y por favor versículo 1. Veamos cómo comienza este libro. Capítulo 1, versículo 1. Alguien por favor que me diga cómo comienza el libro. ¿Cuáles son las primeras palabras que dice el profeta? ¿Qué dice? Profecía en cuanto a qué? Nínive. Cuando usted escucha la palabra Nínive, ¿qué es lo primero que se acuerda? De Jonás. Es que en algunos aspectos Jonás y Nahum se parecen. Hay algunas cositas ahí. Y claro, nos acordamos de Jonás para que fuera a Nínive a predicar. Y Nínive en aquel tiempo era la gran metrópoli del mundo entero. No había ciudad más importante en aquellos tiempos que Nínive. ¿Por qué esos tres profetas están juntos? Porque lo que tenemos que recordar es que la Biblia no está organizada de manera cronológica, ¿sí? La Biblia no está organizada de manera cronológica, porque si fuera así, el primer libro de la Biblia debería ser debe ser el primer libro de la Biblia, y que el primer libro del Nuevo Testamento debería ser la primera carta a los tesalonicenses, porque fue la primera que se escribió del Nuevo Testamento, aunque Mateo está primero, no es así. ¿Por qué la Biblia está organizada de esta manera? Porque Dios organiza por temas, por tipo de literatura, por tipo de temas relevantes. Y estos tres libros, ¿por qué están en esa misma, por qué están tan juntos el uno del otro? ¿Por qué está primero Nahum? ¿Por qué luego Habacuc? ¿Y por qué luego Sofonías? Porque los tres giran alrededor del mismo acontecimiento. ¿Y cuál es el acontecimiento? La caída de Nínive. Por eso los tres libros están organizados así. Ahora, Nínive era la capital del imperio asirio. No es lo mismo Siria que Asiria. Se parecen, pero no es lo mismo. Una cosa es Siria y otra Asiria, que ya no existe hoy. Y Asiria era el superpoder que había en aquel tiempo. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué había anunciado Jonás mucho tiempo antes? ¿Qué había dicho Jonás? ¿Que la ciudad qué? ¿Va a ser qué? Si usted lee el libro Profetas y Reyes, va a encontrar que sí, que la población dijo, oye, sí, tenemos que portarnos bien. Pero con el correr del tiempo que pasó, volvieron a desviarse. Y ahora sí se desbocaron y ahora Dios
permite que se levante otro poder internacional, otro gran poder, para entonces pasar la factura a Nínive. ¿Alguien recordará qué poder sería ese? ¿Qué poder? ¿Cuál sería el poder que derrocó a Siria en aquellos tiempos tan remotos? Pues no es otro que el imperio neobabilónico, que nosotros conocemos en la Biblia como Babilonia, el que se está levantando. De tal manera entonces pues que el padre del famoso rey Nabucodonosor dirigió a su ejército y en el año 612 a.C. entonces derrota y captura la ciudad de Nínive y se acabó el imperio asirio. Se acabó. Babilonia está surgiendo. ¿Qué está pasando? Que el pueblo de Israel comenzó a asustarse. Israel se asustaba porque decía, si estos babilonios han hecho esto por allá arriba, por Nínive, pronto van a venir ¿por quiénes? Van a venir por nosotros. Vienen por nosotros. Se estaba levantando Babilonia, todavía Babilonia no había llegado a Jerusalén, no había llegado, pero ya ellos se sentían nerviosos. Yo te pregunto, hermano y amigo, porque el propósito de estos temas así no es simplemente dar una lección de historia, porque la historia sola por sí misma es inservible. Por sí misma, ¿de qué nos sirve tener una colección de fechas, de nombres, de personajes, si eso no me va a ayudar en mi vida personal? Es más, hoy día la cátedra de historia, no hoy día, hace ya varias décadas, que se está estudiando cómo hacer la historia atractiva a los alumnos en los colegios, porque los muchachos no quieren saber nada de historia. ¿Para qué me sirve eso, mamá? ¿Para qué me sirve eso? Pero la historia tiene importancia cuando aprendo de ella y puedo entonces tener lecciones que me hagan ser una mejor persona en el presente y en el futuro. ¿Sí? Por eso es buena la historia. Entonces, les pregunto, hermanos y amigos, aunque la Babilonia aquella Babilonia física, hoy día no está entre nosotros, pero pregunto, ¿existe una Babilonia hoy, sí o no? ¿Sí existe Babilonia? Claro, una Babilonia simbólica, que se personifica de una manera bien curiosa, extraña y original en el capítulo 17 de Apocalipsis. Más tarde vamos a hablar de esa Babilonia, ¿sí? Pero así como en aquel momento los israelitas estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo en el panorama internacional, yo quiero decirte, hermano, que esta iglesia nació como un movimiento profético y que una iglesia que debería especializarse en el tema de profecía, porque el mismo nombre de la iglesia lo dice, iglesia adventista. ¿Qué hace un adventista? ¿Por qué se llama adventista? Alguien que me ayude, por favor. ¿Por qué se llama adventista? ¿Qué es eso? Ayúdeme, por favor, ayúdeme. ¿Advenimiento de qué? Exactamente. Entonces, es una persona, un adventista, una persona cuya vida refleja, cuyo estilo de vida refleja al mundo que se prepara para la venida de Cristo, ¿sí o no? Y que en segundo lugar sabe calcular los tiempos y interpreta lo que está ocurriendo. Por eso, hermano, persona, amigo que está aquí, si usted es ama de casa, si usted es comerciante, usted es abogado, médico, usted es un estudiante, no importa, usted puede ser un especialista en el estudio de los tiempos. Usted, ama de casa, usted, querido doctor, usted, querido máster, cualquier carrera que tenga, Dios lo ha llamado para ser un especialista en el estudio de los tiempos, para que usted sepa dónde está parado, para que cuando usted vea a un jefe de Estado, usted vea a alguna persona que interviene, algún movimiento bélico, vea algo, que son señales de los tiempos, usted lo interprete y sabe hacia dónde vamos. Allí ahorita Esther acaba de colocar afuera hay un anuncio del Día de la Juventud, ¿sí? Y dice ahí Salón de Eventos de Cartago. Eso fue lo que no pude leer, no sé si el nombre completo. Pero ¿cómo vamos a saber llegar hasta Cartago? ¿Usted cree que llegaríamos a Cartago si no tuviéramos los anuncios allí de la carretera? No llegaríamos. No llegaríamos, le voy a decir por qué. Porque hoy día todo lo soluciona el Waze. ¿Sí? Hoy día todo lo soluciona el Waze. Por ejemplo, aquí el comercial que voy a hacer es un comercial que, como usted ve, por ejemplo, alguna que yo no entendí como una crítica, yo sé que la entendí como una crítica, los jóvenes me van a entender a continuación. Ustedes jóvenes recuerden cuando estaban viendo la primera película de la saga de los Vengadores, cuando le dan allí a la nave esa que es invisible y de repente se vuelve visible, que este hombre que tiene que el parche en el ojo le pregunta al que está manejando la nave,
Le pregunta, ¿dónde vamos? ¿Cuál es la posición en la que vamos? No lo encuentro, Señor, no lo encuentro. Y ahí él sigue preguntando, pero dime dónde estamos. No lo encuentro, Señor. Dime dónde está el sol. Y así vamos a saber hacia dónde vamos. Pues algunos de nosotros, sabiendo lo que va a pasar en este mundo y siendo parte de esta iglesia, siento decirles que no sabemos dónde estamos parados, incluyéndome, porque suena muy feo cuando uno no se incluyendo. Y cuando ahí dice la Biblia, profecía contra mí, Dios está diciendo, yo no soy Dios solamente de los adventistas, yo soy el Dios de los ateos, del budista, del hinduista, del norteamericano, del sudafricano, del chino, del canadiense, del costarricense, soy Dios de todo y tengo la soberanía sobre el planeta. Sin embargo, para darle tranquilidad a su pueblo, veamos por favor el versículo 7. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Un versículo de oro, porque cuando usted ve el libro de Nahum, son de estos libros que uno dice, Señor, pero no entiendo, ¿cómo puedes incluir este libro en la Biblia? Aquí lo que habla solamente de guerra, batalla, sangre, venganza. ¿Cómo puede ser esto un libro inspirado? ¿Cómo puede ser esto un libro que viene de Dios? Porque el versículo 7 lo justifica. El versículo 7 lo que dice, un versículo, hermanos y amigos, que es un versículo estrella para un retiro espiritual de esta iglesia durante todo un fin de semana. Viernes, sábado y domingo. El viernes la primera parte, el sábado la segunda parte, el domingo la tercera parte. Porque vea lo primero que dice ahí. La primera parte del versículo, ¿cómo dice? ¿Qué dice ahí? Muy bien, Jehová es bueno. Pero noten, hermanos, que no estamos descubriendo nada que nosotros no sepamos. Pero qué interesante, porque note ahí que el versículo no dice, por ejemplo, no dice el Señor es bueno. No dice eso. Tampoco dice Dios es bueno. El omnipotente es bueno. El altísimo es bueno. No dice eso. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué en ciertos versículos Dios identifica de una manera y por qué en otros versículos de otra? Porque eso depende de cuál aspecto de sí mismo Dios quiere revelarle a la persona en ese mensaje. Que por cierto la palabra Jehová no es el término mejor. Eso es una alteración que se hizo del griego al latín y del latín a las lenguas que tenemos hoy día. De tal manera que cuando Dios se le revela a Moisés y Dios le dice yo soy, ese término yo soy, que esas cuatro famosas caracteres hebreos, el término más cercano de lo que pudo haber dicho Dios es Yahvé. Yahvé. Y Yahvé quiere decir el Dios del pacto, el Dios que no falla, el Dios que no te falla, querido amigo, dependiendo del problema que tengas en este momento. Y tenemos un enemigo y tenemos una sociedad, tenemos una arquitectura social, tenemos un tejido social, unos medios de comunicación, y todo conspira contra nuestra mente para que nuestra fe decaiga. Para que nuestra fe decaiga, para que nos desplomemos, para que no tengamos tiempo para Dios. Y entonces llega un momento que la persona se siente mal, y yo por eso apruebo mucho lo que el pastor al principio decía en la lección. Yo aprecio mucho de los conceptos que usted dijo. Él decía, estamos criados con la culpa. Estamos criados con la culpa, y ese mismo tipo de educación lo transmitimos también, donde la persona aprende a servir, a trabajar, o a ser responsable, entre comillas, por la culpa. Pero ese versículo aclara todas las cosas y dice, el Dios del pacto a quien tú sirves, Él es bueno. Él es bueno contigo. Él es bueno, y cuando alguna cosa vaya mal, o cuando alguien te diga en tu cara que tú no eres la mejor persona, o cuando tu misma mente, tu propia narrativa te diga, mira, ¿para qué estás en esta iglesia? Estás perdiendo el tiempo, mira lo que hacen, mira lo otro que hacen, no tienes oportunidad. La Biblia te está diciendo, Dios es bueno. Parece algo muy simple, parece algo que como una historia de niños, pero quiero decirles que alguno de nosotros, nuestra vida cristiana no es mejor de la que es, porque creemos que Dios es un Dios que está pendiente de lo que hago mal para señalar mi culpa, y no es así. No es así. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, y eso se manifiesta en muchas maneras en nuestras vidas. A ver, ¿cuántos de los presentes creen que Dios ha hecho alguna vez algún milagro en su vida? A ver, todos somos testigos de eso. Todos podemos escribir un libro. Yo tengo un libro de milagros, de tantas cosas. Un libro de los accidentes automovilísticos. Yo podría escribir un libro de accidentes automovilísticos, todo lo que me ha pasado. Un libro de robos, de eventos hacia mí, delincuencia hacia mi persona, que Dios me ha perdonado la vida como 3 o 4 veces, solamente en temas de delincuencia.
De milagros, lo último que me pasó, yo iba a una casa que es toda colonial, muy bonita la casa, es una casa de madera, el techo de madera, el piso de madera, las paredes de madera, y en noviembre me invitaron a una conferencia, una campaña, y entonces ahí guardé con la persona que me iba a buscar a la casa, el transporte, para irme a comer, y mira lo que hice, puse un arroz a cocinar. Y yo dije, bueno, aquí lo pongo a cocinar en media hora, me da tiempo, y vengo. Entonces, mientras el arroz se calentaba, atendí a un alumno, estaba atendiendo a uno de mis alumnos, ahí le di la clase, y en eso llegó, cuando estaba terminando la clase, enseguida llegó el hermano a buscarme, y me fui a la campaña. ¿Verdad? Tuve todo el rato, hasta las 8:30, casi 9 que llegué a la casa, y ella estaba el arroz calentándose. Y la casa es de madera. Y cuando llegué a la casa y destapé la olla, el arroz estaba como si tuviera 25 minutos nada más, listo para comerse. ¿Cómo le parece? ¿Quién hizo eso? ¿Lo hice yo? Eso es obra de Dios. Entonces, ¿Dios es bueno, sí o no? Dígame. Por supuesto. Pero vean ustedes la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo dice que Dios es nuestra ¿qué? Fortaleza. ¿Cuándo? Muy bien, miren, que estos tiempos en los que vivimos, donde el dinero no te alcanza, donde la gente te falla, la gente te traiciona, pasan miles de cosas, planifican el día de una manera y ocurren otras cosas distintas, surge la angustia, porque parte del programa del enemigo para que tú te pierdas es generar en ti angustia, que tú te descontroles, que pierdas los cabales. El enemigo quiere eso, pero si luchas solo, eres presa fácil. Pero dice ahí que tenemos un amigo que es nuestra fortaleza, un castillo. Yo creo que algunos de ustedes han estado en castillo. Una vez estuve en Cartagena, en el castillo de San Felipe Neri, me impresionó mucho el guía turístico, como nos explicaba la manera como construyeron el castillo, de tal manera que los conquistadores que entraban no podían ver el que estaba arriba, el que defendía la fortaleza, pero el que estaba arriba sí podía ver lo que estaban abajo. Increíble, usted ha ido, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es así. Dios nos protege de tal forma que somos intocables para el enemigo. Y cuando Dios permite, porque Dios no le inflige el mal a las personas, Dios permite por alguna razón, es para que podamos aprender una lección, como decía el pastor en la lección de Parasabática. Pero vean ustedes que no solamente es la angustia de hoy, sino fortaleza, y lo define ahí, en el día de la angustia. ¿Qué día de la angustia será esa? Usted adventista que yo la profecía, ¿a qué angustia se referirá ahí? Díganme, aquí hay muchos expertos, yo sé que hay gente que lee, que estudia, que se come libros. Díganme, ¿cuál día de angustia es ese? ¿El día de angustia? Sí, señor, el tiempo de angustia futuro. El tiempo de angustia, hermanos, para lo cual probablemente no estamos preparados, porque si al día de hoy me cuesta tanto llevar la vida cristiana teniendo un intercesor en el cielo, ¿cómo será no tenerlo? ¿Usted se ha puesto a pensar, hermano, qué será si Jesús no estuviera en el cielo por usted? Ese día va a llegar. Y por eso usted tiene que ir formando un carácter para que cuando eso pase, cuando Cristo ya no pueda abogar por usted, usted pueda seguir adelante. Fortalece en el día de la angustia. ¿Sí? Porque, hermanos, hoy día nos hemos reducido tanto la vida de cristiano que creemos que la vida cristiana es solamente venir a la iglesia. Y yo resumo mi desempeño como adventista según yo sea como miembro de iglesia. No es correcto eso. No es correcto, porque los otros 6 días de la semana, o 6 días y medio, porque algunos venimos solamente el sábado a la mañana, estamos fuera de la iglesia. Realmente nuestra vida cristiana se desarrolla afuera. Y lo hemos reducido solamente aquí. Como que si yo soy buen maestro de prueba sabática, soy buen miembro de iglesia. Error, mentira, no es así. Porque puedo estar haciendo simplemente una actuación. Es muy fácil hacer eso. Tercera parte, por favor. Tercera parte dice ahí, y conoce a quiénes. ¿Conoce a quiénes? Conoce a todos, ¿verdad? Conoce a todos, pero principalmente a quiénes. A los que confíen en él. Vean, usted se ha puesto a pensar un momento qué significa conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a alguien, mira, ¿cómo usted sabe cuando usted le importa a alguien? Cuando usted le importa realmente a alguien, cuando esa persona aparta tiempo para usted. Sin que usted se lo pida, esa persona aparta tiempo para usted y deja todo
lo deja todo por usted. Usted es importante para esa persona. Mientras eso no pase, no. Mira, pero es que yo de tal, no. Porque una cosa dice la boca y otra cosa son los actos. Entonces, conocer a Dios. Pablo decía allá en Filipenses, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia sino la de Él, y vivir su resurrección. Es decir, Pablo está diciendo, yo quisiera meterme tanto en la mente de Cristo que quisiera vivir todo lo que Él vivió. Es lo que Pablo está diciendo, un especialista en conocer a Cristo, un especialista. Ahora, otra cosa, Juan 17:3, una definición que Cristo dio, Cristo mismo en persona la dio la definición. Cristo dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué es? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. De tal manera que Jesucristo, cuando Él dio la definición de la vida eterna, cuando Él la dio, Jesucristo nos dijo, bueno, la vida eterna son todos los siglos sin fin que pasaremos allá en la casa de mi Padre. Esa es la vida eterna. Lo que le da esencia, médula, contenido a la vida eterna es conocer a Dios. Eso es lo que le da contenido. Imagínense, hermano, pongamos que usted es salvado. Vamos a suponer que usted y yo somos trasladados, estamos en el cielo, llegamos allá. Pongamos que llegamos allá y allá no está Jesús. Piense por un momento en eso. Llegamos allá al cielo y Jesús no está. Y Jesús no, se fue. Se fue a otro mundo, ya no va a estar aquí. Pero ¿cómo? Si Él dijo que no, pero Él prefirió. ¿Usted disfrutaría el cielo igual si Jesús no estuviera allá? Dígame. No es lo mismo. Porque es la persona. Y eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos. Entonces, ¿cómo debían prepararse los israelitas? Ellos sabían que Nabucodonosor iba a venir por ellos. Ellos ya lo sabían porque estaban viendo los movimientos mundiales. Ellos sabían. Pero Dios les está diciendo, antes de que llegue a Babilonia, antes de que Babilonia llegue a tu vida y te atrape, primero, no pierda de vista quién soy yo. Segundo, ten en cuenta que yo soy tu fortaleza. Y tercero, dedícate a conocerme antes de que eso llegue. No cuando explota la tormenta, antes de que llegue. Pasamos la hoja, vamos al libro de Habacuc, por favor. Pasamos la hoja sobre. De paso, la palabra Nahum significa consuelo. Dios me consuela. O sea, hay tres palabras que las voy a decir al final de este tema. ¿Recuerden qué significa Nahum? ¿Qué significa? Dios consuela, Dios es mi consuelo. Luego vamos ahí. El segundo es Habacuc. La palabra Habacuc significa Dios me abraza. Eso significa Habacuc. Significa abrazo o Dios me abraza. Los especialistas dicen que la persona necesita por lo menos 5 abrazos en el día. No lo sé, puede ser que seguramente es así, como ellos dicen. Claro, todos nosotros tenemos lo que llamamos necesidad de piel. Tengo un gatico que en la mañana cuando me levanto lo primero que hace es que se frota allí con mis piernas. Yo le digo que era un interesado, porque está buscando es comida. Pero es un gato interesado. Y efectivamente, cuando ya le sirvo la comida, ya se le quita su cariño, ¿verdad? Porque ya se ríe. Ya la necesidad ya está satisfecho. Muy bien, ¿qué pasa con Habacuc? Habacuc está preocupado por lo que está pasando. Por lo que está pasando en el mundo. Y vean ustedes versículo 2, capítulo 1, versículo 2, cuando él dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando usted, hermano, usted se pregunta, ¿hasta cuándo los precios van a subir tanto? Cada vez que voy a ir al supermercado, los precios ya están más altos. ¿Hasta cuándo este jefe que no lo aguanto? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo este asunto con mi hijo? ¿Hasta cuándo esto? Bueno, pero ahí Habacuc se está quejando Dios, Señor, ¿por qué me haces ver mal? ¿Por qué? Entonces eres el único bueno y hasta Dios es malo. ¿Por qué me haces ver mal? Mira esto que está pasando, mira estos babilonios, todo el desastre que están haciendo en otros lugares, van a venir para acá, Señor, por favor. A lo que entonces Dios interviene en el versículo 5, vean allí, cuando Dios dice, voy a hacer algo entre las naciones que cuando ocurra no lo creerán. ¿Y a qué se está refiriendo Dios ahí? Vean el versículo 6, por favor. Se está refiriendo, yo llamo a quiénes, ¿a cuál nación está llamando? ¿A cuál nación? A los caldeos. ¿Alguien me puede explicar, por favor, quiénes son los caldeos? ¿Quiénes son? ¿Alguien que me ayude? Los caldeos, expertos de la profecía, aquí. Ustedes lo saben, por favor. Los caldeos son los mismos babilonios. Porque cuando Nabucodonosor tuvo el sueño que se despertó y no recordaba, ¿a quién llamó? ¿A quién llamó? A los caldeos.
Los jóvenes que estaban ahí, los jóvenes amigos de Daniel que estaban frente al horno de fuego, ¿quiénes los acusaron delante del rey? ¿Quiénes los acusaron? Los caldeos. Así que los caldeos son los mismos babilonios. Ahí Habacuc se está quejando y Dios está diciendo: no te preocupes, Habacuc, porque yo estoy permitiendo esto. Yo lo estoy permitiendo, que esta Babilonia tome control del mundo, porque al final mi poder se va a ver de manera más espléndida. Y ahí Habacuc sigue quejándose, versículo 10 en adelante, Habacuc quejándose, sí Señor, pero porque tú permites esta injusticia, a que llegamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2, ahí Habacuc, un Habacuc arrogante. Aquí Habacuc representa a aquel miembro de iglesia que piensa que hasta Dios está equivocado. Es aquella persona que piensa que en la junta de la iglesia todo el mundo debe obedecer, y que si las cosas no se hacen como él dice, todo el mundo está al revés menos él. Porque él asume ahí y dice: me voy a poner aquí, voy a ver qué me va a contestar Dios referente a mi queja. O sea, él está reconociendo que él está poniendo su mismo nivel con Dios. Y Dios, tan caballero que es, tan caballero, dice: mira, cálmese. Ya en el capítulo 1 traté de calmarlo. Cálmese, Habacuc, por favor. Usted es un miembro de iglesia. Por más que podría tener la razón, a lo que se molesta ya perdió. Cuando usted se moleste, Habacuc, ya perdió. Porque quien queda mal es Dios. Quien queda mal es Dios, ya perdió. Entonces, tan caballero Dios, llevándolo con paciencia, versículo 2, y le dice: Habacuc, ¿de qué usted se tiene que preocupar, Habacuc? No se preocupe porque este país está gobernado por el partido tal, o porque el presidente Trump en Estados Unidos hizo esto, o porque en aquel lugar está pasando lo otro. No se preocupe por eso, yo estoy al control de los tiempos. Y le dice el versículo 2, esto es lo que usted se tiene que dedicar: escriba la visión en tablas para que lea de corrido quien lea en ella. ¿Qué le está diciendo Dios ahí a Habacuc? Usted lo que tiene que hacer es preocuparse por predicar el evangelio. O sea, escriba la visión, reparta la revista, reparta la literatura, haga su campaña evangelística, haga trabajo misionero, haga esto, y usted le va a ir mejor. Pero no, se está perdiendo energías. Es un desgaste, Habacuc, lo que tienes, porque estás participando del mismo espíritu del mundo, que la gente está corriendo a todas direcciones porque no sabe lo que está pasando. Tú sí sabes porque eres adventista. No puedes ponerte al mismo nivel que la gente, a razonar, a pensar igual que la gente lo hace, porque la gente es la gente, pero tú eres un príncipe del Señor. Tú eres una princesa. Así que preocúpate por hacer actividad misionera. Hermanos queridos, ¿cuánto me ha costado en este país? ¿Cuánto me ha costado que mis hermanos comprendan que necesitamos practicar el método de Cristo? Y la sierva del Señor lo dice. Usted tiene el libro Ministerio de Oración, página 102, si lo tiene en su casa, léalo allí, sáquelo ahí de la biblioteca, lo busca, lo subraya. Donde la sierva del Señor dice, y claramente de manera taxativa y categórica, ella dice: únicamente el método de Cristo dará resultado en la obra de alcanzar las almas. Ella me dice, uno de los métodos que se me mostró, dice ella eso, o entre los varios métodos, dice solamente. Un adverbio de modo, solamente, únicamente, el método de Cristo. Y ahí he hablado con esta persona, con el otro, y cuando uno le habla a ciertas personas del trabajo misionero hecho de esa forma, con una proyección social a la comunidad, algunas hasta se ofenden, como si me hubiese metido con su madre, con algún familiar muy valioso, hasta que por fin encontré una iglesia. Y cuando yo les diga cuál iglesia es, me van a decir, con razón. Y te van a decir, pastor, ¿usted se metió ahí? Hasta que la iglesia de Emmanuel, en los cuadros del Curral de Guadalupe. ¿Te escucho? ¿Te escucho? ¿Por qué, hermanos? Porque ese es un tipo de personas que se sienten necesitadas de Dios. Hace 2 semanas me llamaron. Ahí, pastor, por favor, ore por nosotros, porque parece que encontramos un local que se ajusta a lo que nosotros queremos hacer. Es un trabajo de la comunidad, con los niños, con las parejas, con los esposos. El hermano Mario de ahí de la iglesia de Coronado, Mario Madrid,
se le puso a la orden, también maldice, se le puso a la orden para atender allí a las familias. Porque es que la Biblia lo dice, solamente el método de Cristo. Y ahí la Biblia te está diciendo, frente a los tiempos como están de difíciles, haz obra misionera, es lo que está diciendo en la Biblia. Y luego va el versículo 4, cuando tú vas al versículo 4 encuentras la cita clásica donde dice, aquel que se enorgullece no agrada a mi alma, hermanos queridos, no hay ninguna diferencia para nosotros ser seres humanos entre el no bautizado y el bautizado. La única diferencia que hay es que tenemos un baño de agua encima, pero somos las mismas personas, donde nuestro principal problema es el orgullo. Estoy viendo que la persona tiene mejores ideas que yo, tiene mejores opiniones, tiene otras cosas, y yo no cedo porque quiero tener el control. El control, hermanos, es una ilusión. Nunca tenemos el control de nada. Nunca, es una ilusión solamente. Ella en el versículo complementa y dice, mas el justo ¿qué? Vivirá por su fe, su conexión con Cristo. Sin embargo, ahí Habacuc sigue quejándose hasta que llegamos al versículo 20, por favor, ve al versículo 20, donde Dios tiene entonces que sacarse la faja. Ahí Dios se saca la faja y tiene que decirle, mira Habacuc, ¿sabes cómo es la cosa? El Señor está en su santo templo, tiene el control de todo, por lo tanto, ¿qué? ¿Alguien puede, por favor, facilitarme una agua? Si está mal, perdón la molestia. Perdone, por favor. Entonces, cae delante de él toda la congregación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios hace eso? Porque una de las cosas que más les agrada a Dios, no una mujer, un hombre manipulador y chantajista. Usted ve una mujer cuando ella se siente indefensa, que ha probado todas las estrategias y ninguna le funcionó, tiene que sacar su carta maestra que le funciona. Llorar. Cuando la mujer llora, listo, ya. ¿Qué vamos a hacer? Ya no se va a hacer nada, Alonso. La chica lloró, listo, hay que sacar el pañuelo, tranquilo, empieza a decir eso, perdón. Pero con el hombre no. Elías trató de manipular a Dios y Dios le sigue diciendo, ¿qué hacen aquí? Moisés, bueno señores, que yo no sé, Moisés, vaya, dice la Biblia que el Señor se molestó con Moisés. Pero usted ve a Agar llorando, Dios envía ángel. Ve a María Magdalena llorando, Jesús la consuela. A Dios no le gusta el hombre manipulador, porque para eso es hombre. El hombre juega la primera carta, el hombre es el líder, el hombre juega dar el primer paso. Muy bien, pasemos ahora al capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 2. Cuando entonces Habacuc encuentra que Dios tiene razón, capítulo 3, versículo 2, mira lo que dice Habacuc ahí. Señor, he escuchado tu palabra, ¿y qué dice ahí? Y temí, o sea, Dios tuvo que poner orden, porque si lo deja, el hombre le pasa por encima a Dios. Y no solamente que Habacuc aprendió que Dios está al control, sino que mira lo que dice. Aviva, ¿qué cosa? Dice, aviva ¿tú qué? Tu obra ¿qué? Tu obra misionera. Aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿qué? Hazla conocer. Y en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué está diciendo Habacuc ahí? Señor, he entendido que no tengo que quejarme, que no tengo que comportarme como la persona que nunca ha conocido el Evangelio. He entendido que la mejor fórmula para yo ser un miembro de iglesia productivo es haciendo obra misionera. Eso es lo que dice ahí. Aviva. Cuando usted escucha esa palabra, aviva, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es aviva? ¿Qué es eso? Cuando usted está haciendo revivir. Ustedes conocen, aquí se llama parrilla o barbacoa. Cualquiera de las dos. Cuando usted está haciendo una barbacoa, una parrilla, si usted está viendo que la llama se está apagando y usted tiene miedo de que no se hace bien la carne, ¿qué hace? Hace esto, ¿verdad? Exacto, esa es la palabra. Usted la aviva. ¿Pero cómo la aviva? ¿Qué es esto? Pero usted toma una tapa, un cartón, lo que sea, y hace esto. ¿Por qué? Porque eso aviva la llama. Dígame por qué. ¿Qué contiene esa tapa? ¿Qué hace eso? No es la tapa, es el oxígeno, ¿verdad? Porque el oxígeno es un combustible y hace que la llama crezca. Eso es lo que Dios quiere.
Entonces, ¿cómo nos avivamos? Con el aire, con el oxígeno del Espíritu Santo. De otra manera es imposible. Pasarán los años, pasarán 20 años y seguirán estando en San José las mismas iglesias adventistas, las mismas 10 iglesias, porque no hemos tomado esto en serio. Y él lo dice, ahí, aviva tu obra. Pase la hoja al libro de Sofonías. Cuando va al libro de Sofonías, por favor, recuerden que es la misma época. Usted va al versículo 1 de Sofonías, versículo 1, Sofonías se presenta allí en Sofonías, y él dice en cuál reinado estuvo. ¿Cuál reinado estuvo? ¿Qué rey aparece ahí? ¿En el reinado de quién? ¿De Salomón? ¿De David? ¿De cuál? ¿Cuál rey? ¿El rey cuál? Dígame por favor, Sofonías 1:1. Sí, pero ¿cuál rey? Josías. Josías. ¿Cuándo gobernó Josías? En esa misma época. Josías murió cuando ya estaban capturando a Nínive, en la misma época. Y usted va al versículo 12 del capítulo 1, búsquelo por favor, el versículo 12 del capítulo 1, 12, y vean como dice el Señor ahí: acontecerá, ¿qué acontecerá? Que yo escudriñaré a quién, dice ella, ¿a quién? A Jerusalén, ¿con qué? Con linterna. Con linterna. ¿Cuándo nosotros encendemos la linterna? ¿Cuándo? Cuando está oscuro, cuando no encontramos, cuando todo, bueno, ¿por dónde está? Yo tenía que encender la linterna y ¿dónde está tal cosa? Ah, mira, aquí está. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios va a trabajar hasta lo profundo. Hasta lo profundo, porque Dios no es Dios solamente del culto divino. Dios no es Dios solamente del aspecto administrativo de la iglesia. Dios tiene que ver con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Dios es todo. Y entonces dice, y llamaré a cuenta a aquellas personas que son parte de Jerusalén, que dicen que están cruzados, están reposados, los reposados en Sion, los reposados. Es que yo tengo mucho tiempo en la iglesia, es que yo tengo 40 años en la iglesia y nadie me puede enseñar a mí. No son 40 años. Es un año repetido 40 veces. Por eso no traes almas a la iglesia. Por eso no hay ninguna persona en tu historia adventista que haya ganado un alma para Cristo o cualquier otra cosa. Porque, hermanos, el pastor lo decía ahí muy acertadamente en la lección: nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, y cuando Dios dice multiplicaos, no se refiere simplemente a multiplicar hijos, no es eso, sino que nosotros hemos sido creados para tener una mente de abundancia, mentalidad de abundancia. Donde hay una iglesia deberían haber 5, 10. Y no solamente en términos de iglesia, en términos de negocio, de familia, de lo que sea, mentalidad de abundancia, porque somos creados a la imagen de Dios, creadores, decía Nelson Mandela, somos creadores de nuestro propio destino. Sin embargo, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, va a encontrar que Dios se reserva un pueblo, donde dice: buscad al Señor. ¿Quiénes? ¿Quiénes los qué? Los humildes de la tierra. Va al capítulo 3, versículo 12, y va a encontrar donde el Señor dice: pero yo me he reservado un remanente, un resto que será humilde y pobre. ¿Qué quiere Dios que aprendamos, hermanos? Humildad. Y esto lo conecto, ahora sí, pasamos al libro de Daniel. ¿Por qué digo humildad y por qué digo que pasamos al libro de Daniel? Porque en Daniel, capítulo 10, versículo 12, voy a encontrar algo. Esta cita la voy a decir ahorita y la voy a decir más tarde otra vez. La digo ahorita y luego la vuelvo a mencionar. Daniel 10:12. Daniel 10:12, hermano querido, este versículo va a justificar tu venida a la iglesia hoy. Seas bautizado, no bautizado, niño, adolescente, adulto, tercera edad, persona madura, dama joven, este versículo va a justificar tu venida aquí a la iglesia. Cualquiera sea lo que estás atravesando en este momento, cualquiera sea la situación, un hijo en las drogas, una persona apartada, una persona querida por ti, apartada de la iglesia, cualquier problema que tengas de salud, de lo que sea, Dios te dice: fulano de tal, quita ahí el nombre de Daniel y pon tu nombre propio ahí. Pon tu nombre propio en ese versículo, donde te dice, por ejemplo: Carla, no temas. No temas. Yo sé lo que está pasando en este momento. Sé que tu vida está hecha de cuadros en este momento. Las cosas están viniendo abajo. Yo estoy contigo, pero Dios te dice: no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿y qué más dice ahí? ¿Y qué más? A entender, ¿y a qué?
humillarte la presencia de tu Dios, resultado, entonces, ¿qué? Tus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras, ¿qué más? Yo he venido. A ver, ¿cuántos de los presentes no creen una experiencia así con Dios? Yo quiero esa experiencia, que Dios venga así a mi vida. Todos queremos eso, pero todos queremos la parte bonita, la parte donde sí Dios está conmigo, pero sin darle a Dios a cambio, un servicio. Es muy importante para nosotros decir, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Cuando Dios también dice, dame, hijo mío, en tu corazón. Y eso es parte de la humildad que está allí. Pero ahora, yo decía que los tres primeros libros que mencionamos, Nahum, Habacuc y Sofonías, los tres son la prevención. ¿Qué hacer antes de que Babilonia estalle en este mundo? Esos tres versículos dicen eso. Considerar que Dios es bueno, desde ya ser de Dios mi fortaleza, conocer a Dios, ser humilde, dice Habacuc, no quejarme, hacer actividad misionera, avivar la obra de Dios. Ese es el plan preventivo. Y esa Babilonia, hermanos, simbólica, está a punto de estallar. El enemigo tiene al mundo entero y a la iglesia adventista adormecida. Aquí no está pasando nada. Los reposados en Sion, no está pasando nada. Apenas el presidente Trump tomó el mando, el 21 de enero, el estado de Dakota del Norte presentó a la Administración Federal un proyecto de ley para que aprobaran la ley dominical en Dakota del Norte. Solamente que el presidente Trump dijo en ese momento. Pero todo está bien. Y nos damos cuenta que Babilonia y el enemigo han venido trabajando bajo el radar, debajo de la corriente, sin darnos cuenta que todo está avanzando, como dice la sierva del Señor, entre las sombras. Usted ve el libro Conflicto de los Siglos y ella lo dice ahí, entre las sombras. Y entonces, cuando pasa el telón y vamos al libro de Daniel, te pregunto, cuando comienza el libro de Daniel, ¿gobernaba, sí o no, Babilonia ya? ¿Se había estallado Babilonia? Ya Babilonia estaba. Ya no era allá, ya no era un anuncio. Es decir, que lo que los israelitas temían, eso llegó. Y fueron tres invasiones, fueron tres. Y en la primera se llevaron a Daniel, en el año 606. Se perdió el arca del pacto, hermanos, hasta el día de hoy. Como símbolo de que algo importante se había perdido. No fue que Dios se había alejado totalmente de su pueblo, pero se fue el arca. Se fue el arca. Cuando Salomón ahí inauguró el templo se llenó de humo y se veía la gloria de Dios. Igual cuando Moisés, pero ya no más. Ya no más. O sea, perdieron algo importante de la identidad nacional, que era el arca. Se perdió. Y ahí entonces, vamos al capítulo 1, llegamos ahí a Daniel 1. Hermanos, Babilonia, la Babilonia actual. Va al versículo 4. En el versículo 4, Daniel 1.4, usted se va a dar cuenta allí, en Daniel 1.4, que con lo primero que se metió Babilonia con los israelitas fue con la educación. No pierda esto de vista, por favor. Elemento número 1, la educación. Versículo 5, elemento número 2, la comida. Versículo 7, elemento número 3, la religión. Fueron los tres aspectos que atacó muy inteligentemente Nabucodonosor. La educación, incluyendo el idioma, por cierto, la educación, la alimentación y la religión. Te pregunto, ¿esos aspectos se están repitiendo hoy, sí o no? ¿Se está repitiendo, sí o no? ¿Quién es la nodriza de nuestros hijos en la casa cuando papá y mamá no están? ¿Quién es la nodriza del hijo en la casa? ¿Quién es? Dígame alto. El teléfono. Ya no solamente, hermano, ya hay una campaña grandísima para que los seres humanos nos sumemos a la tecnología 5G. Y ya en Corea del Sur y en otros lugares de Japón están probando la 6G. ¿Qué es 6G? Que el aparato, su dispositivo electrónico, se puede conectar, aunque no haya internet, aunque no haya una fuente de electricidad, pero puede absorber energía electromagnética. Y puede absorber energía de otras fuentes que no sean eléctricas. 6G. Hay mucha denuncia contra la 6G.
inclusive que hay parte de esas ondas que afectan el funcionamiento del cerebro. Hay muchas denuncias. Pero yo te pregunto, hermano y amigo, ¿la tecnología de hoy está modelando el carácter de la sociedad, sí o no? Dígame sí o dígame que no. Claro, claro. Te ve la inteligencia artificial. En estos días me contaron de alguien que lo llamaron por teléfono. Tío, por favor, ayúdame, es que me acaban de secuestrar, me están pidiendo tanta plata, tío, por favor. Y ahí el tío perdió los objetivos, todo sí, puso a la familia a buscar la plata, depositaron el dinero, inteligencia artificial. No está. Y hemos llegado al punto, hermanos, que algunos predicadores se sientan allí en su mesa y dice: SamGPT, por favor, necesito un tema el próximo sábado sobre la santidad de Dios. ¿Sabe que uno se hace lo que los jóvenes saben? Aquí los jóvenes saben que hay algo que se llama prompt, ¿sí? ¿Qué es un prompt? A ver, alguno de los jóvenes que me digan, ¿qué es un prompt? Estela está hablando así con mucha solvencia, ¿no? Con mucha seguridad. ¿No? ¿Qué es un prompt? ¿Qué es un prompt? A ver, alguien que me ayude. Son códigos. Sí. ¿Cómo saber de hablar? ¿Verdad? Entonces yo le digo, actúa como un predicador de mucha experiencia. Punto. Actúa también como un gran lector de la Biblia. Punto. Actúa como un experto en el tema de profecías. Punto. Mi intención es presentar a la iglesia un tema que refleje la importancia del Espíritu Santo para estos últimos tiempos de la profecía. Punto. Por lo tanto, dame un sermón, un tema o un guión de este sermón para presentarlo efectivamente a la iglesia. Punto. Si me das un tema minucioso, detallado, profesional y académico, te daré 300 puntos de recompensa. Les presenta el tema el sábado. Yo te pregunto, hermano, te voy a preguntar a ti: ¿puedes tú distinguir cuando un predicador se para delante de ti con un tema de ChatGPT o con un tema nacido en el estudio de la Biblia? ¿Puedes tú distinguirlo? ¿Lo puedes distinguir? La pregunta es: depende de tu conexión con Dios. Depende de tu conexión con Dios. Porque si tú no estudias la Biblia, si tú no tienes horas, no pasas tiempo con el Señor, como dice Pablo, eres llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Pero cuando tú eres una persona que está en la sintonía del cielo, que entiende lo que significa elaborar una conclusión tuya propia, inventada por ti, inspirada por el Espíritu Santo, enseguida tú te das cuenta. Porque dice, también Pablo dice que las cosas espirituales, ¿cómo se hicieron? ¿Nos damos cuenta? Ese es un peligro que nosotros tenemos hoy día, grandísimo. Por eso yo digo que Babilonia está ya entre nosotros, operando. La educación, cuando por ejemplo hay aquí en nuestro colegio que hayan habido crisis de padres que están denunciando al colegio porque la maestra, el profesor X, intenta dar un estudio bíblico al niño. La educación adventista. ¿Sí? ¿Cuánto más fuerte? Cuando el mundo está criando a nuestros hijos, las universidades del mundo las están criando para que la persona alimente más el ego, cero servicio. Más el ego. Si yo soy el gran ingeniero que tiene 3 doctorados y yo merezco que me contrate la NASA. Sí, te lo puedes merecer, pero eso se lo debes a Dios, que le dio esa mentalidad. El segundo aspecto es la comida, hermanos. La comida. Algunos comemos como que si el mundo se va a acabar mañana. Y algunos vivimos solamente para comer. No hemos terminado de limpiarnos aquí con la servilleta del desayuno cuando ya preguntamos, hay que preparar el almuerzo. ¿Y qué hay de cena? ¿Sí? Y no te olvides la merienda, porque también hay merienda. Y el día que no hay comida ya pierde el control. No puede ser. Y en tercer lugar, la religión. ¿Por qué la religión? Versículo 7. Porque ahí le cambiaron los nombres a Daniel y sus amigos. Los nombres de ellos reflejaban su conexión con Dios. Pero cuando viene Nabucodonosor y le cambia los nombres y los vincula con esos otros dioses, es para hacer un lavado de cerebro, decirle, Dios no existe, tus dioses están aquí en esta tierra. Eso, hermano, está acabando con nuestros jóvenes también. Leí en el libro Conflicto de los Siglos, hace como 3 días,
página 72, donde decía que los valdenses acostumbraban a sus hijos desde pequeños a pasar trabajo, a pasar penurias, a que no todo fuera fácil, a controlarse, porque una sola palabra mal dicha podía significar la pérdida de su vida y la de toda la familia. A pasar trabajo desde niños, hermano. Nuestros hijos hoy día, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen nuestros hijos hoy? ¿Esta aplicación me funciona en el teléfono o no me funciona? Esa es la principal preocupación de nuestros hijos hoy. Esta aplicación no me gusta, mamá. No, yo como que voy a cambiar. ¿Cuándo van a sacar el iPhone 20? Porque ya el 17 ya no me sirve. Esa es la principal preocupación. Y si la aplicación X o Y no le resuelve el problema al joven de la generación Z, no le resuelve el problema en los próximos 5 segundos, ya está deprimido. Ya se volvió nada, ya se desplomó. Pero nosotros mismos somos parte de responsables por eso. A mí me enseñaron a trabajar. Y yo hoy día yo he intentado que mis hijas hagan eso también. Pero usted sabe que a veces al padre le tiembla el pulso porque uno teme que se le pase la mano. No teme eso, que se le pase la mano. Pero la competencia que tenemos afuera es muy bárbara. La competencia es tremenda. Pero usted es responsable. Porque usted es el jefe. Ahora, ya Daniel está en la crisis. Ya Daniel se le estalló Babilonia. Babilonia ya no escucha acerca de Babilonia. Ya está en Babilonia. ¿Cómo resolvió Daniel todo? ¿Cómo lo resolvió? Lo primero es el versículo 8. Daniel 1:8. Donde dice, y Daniel propuso en su corazón. Esa palabra propuso una firme determinación. No solamente con el tema de la comida, con el tema de la religión, con el tema de la educación, con el tema del estilo de la vida, el estilo de vida, todo propuso en su corazón, como lo hizo José, una determinación firme. Fue lo primero que Daniel hizo en medio de la crisis. Segundo secreto de Daniel, capítulo 2, versículo 17 al 19. No solamente que había estallado la crisis, no solamente eso, ya no era nada más que estaban viviendo en Babilonia, ahora es que pesaba sobre ellos un decreto de muerte. Hermanos queridos, ese momento va a llegar a la iglesia. Por favor, no nos engañemos pensando de que las cosas siempre van a ser así, porque nosotros somos, los reyes del confort y de la comodidad. Estoy en mi propia burbuja. Cuando esa burbuja se desliza un poquito hacia adentro o hacia afuera, ya pierdo el control. No, hermano, no para siempre las cosas van a ser así. En algún momento va a estallar el decreto de muerte, como lo tenía Daniel ahí. Pero ¿qué hizo Daniel en ese momento? ¿Daniel se preocupó? Claro que se preocupó, pero más que eso. Va al versículo 17 y dice, entonces Daniel fue a la casa a reunir el grupo pequeño que tenía. Se reúne con sus amigos. ¿Usted quería decir algo, hermano? Se reúne con el grupo pequeño y le dice, vamos a orar. Es lo que dice ahí, para pedir misericordia, versículo 18, pedir misericordia a Dios del cielo. Y Dios se quedó callado y no dijo nada. ¿Es así? Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Entonces el secreto fue ¿qué? Fue revelado. Eso es algo extraordinario. Esa historia la hemos visto tantas veces que ya no nos impresiona esa historia. Pero yo me pongo a pensar, hermano querido, una persona tuvo un sueño, no se acuerda del sueño y quiere que yo le diga lo que soñó. Eso es imposible. Dios lo hizo. Hermano, Dios puede hacer imposibles en tu vida, por supuesto, y ahí está. Y va hasta el capítulo 6, por ejemplo, versículo 10, y vuelve a encontrar la misma situación de Daniel. Daniel en pena de muerte. Hermanos, ¿qué amigo, como dice aquí en Costa Rica, dice la palabra argolla? Sí, la palabra argolla, pero eso no es palanca. ¿Qué argolla puede ser mejor que ser el amigo personal del emperador? Usted puede imaginarse una amistad como esa. No es un alcalde, no es un gobernador, no es un presidente, ni tampoco es un rey. Es un emperador que está encima de reyes. Daniel era el amigo personal de Darío. Y ni siquiera esa argolla o esa conexión, ni siquiera eso lo salvó.
Va a llegar un momento, hermanos, que ningún amparo de este mundo nos va a bastar. Solamente su unión con Dios. Pero Daniel, en esa hora de crisis, donde ni el emperador lo sabe, yo tengo un amigo ahí en la corte. Yo tengo un amigo, ¿no?, que nosotros desde niños jugamos allí, jugamos en la casa. Yo tengo un amigo ahí en la asamblea, bien. Los amigos fallan, los amigos dan la espalda. La gente, el que hoy día te dice Osana, mañana te dice crucifícate. Así es, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde sea. Entonces, ¿qué dice Daniel 6:10? ¿Qué dice ahí? Entonces Daniel, cuando escucha la orden del rey, el edicto, Daniel entonces entró en pánico y no sabía qué hacer. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces Daniel fue a su casa, abrió las ventanas, porque no tenía nada que avergonzarse. Si usted se avergüenza de Dios o yo de Dios, estamos graves. Abre las ventanas que daban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Y qué hacía Daniel? Tomaba el aire. ¿Qué dice? Oraba. ¿Cuántas veces? Podría haber sido 5 veces. La Biblia dice 3 por darle una forma, porque a veces 5 secos todo el día. 3 veces. Y Daniel oraba 3 veces al día a partir de ese momento. ¿Dice la Biblia eso? ¿Cómo dice? Como solía hacerlo antes. Quiere decir que ya Daniel con tiempo había tomado la previsión y cuando vino la crisis siguió viviendo lo mismo que vivía anteriormente. ¿No damos cuenta? Entonces, algunos de nosotros, hermanos, me incluyen en primer lugar, estamos viviendo un cristianismo ilusorio. Un cristianismo ilusorio, donde la primera pregunta que yo me hago es, mi amor, ¿cuánto dinero? ¿Hay dinero en el banco? Sí, por favor, revisa la refri y la alacena, ¿hay comida? Sí. Hija, por favor, ¿hay señal de internet? Sí, listo. Yo no tengo nada que preguntar. Si hay plata en el banco, si hay comida y si hay internet, todo está bien. No tengo más nada que preocuparme y las almas perdidas afuera. Y el mundo cayéndose. Por eso, hermano, entonces llegamos al capítulo 10, donde ya dije anteriormente que vamos a llegar al capítulo 10, donde dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú empezaste a hacer lo que dice Nahum, lo que dice Habacuc, lo que dice Sofonías y lo que tú mismo has practicado, desde ese primer día tus palabras fueron escuchadas, te humillaste ante tu Dios, y yo he venido contigo para acompañarte, para estar contigo todos los días de este mundo y llevarte al reino de los cielos. Y ahí entonces, hermanos, cuando viene algo que voy a decir, que es donde aquí el tema ya estamos en la recta final, ya estamos terminando. Aquí el tema, hermanos, toma aquí un giro inesperado, porque ¿qué es lo que pasa? Como Daniel fue fiel en lo educativo, en lo religioso, en lo nutricional, en su fidelidad a Dios, ¿qué dice la Biblia? Entonces Dios le dio a estos 4 muchachos, ¿qué le dio? Entendimiento y sabiduría, no solamente para lo secular, sino para lo espiritual. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión, ¿y qué más? Y sueños. Y entonces tenemos, por ejemplo, la estatua que tiene los 4 metales: oro, plata, bronce y hierro, los 4 animales, el oso, el león, el leopardo y la bestia terrible, los 4. Y se va ampliando la revelación de Dios, se va ampliando. Daniel 2 se va ampliando, en el 7 añade los juicios, en el 8 los 2300, hasta que llegamos al capítulo 11. Ese capítulo 10 de Daniel, hermano, ese capítulo 10 que tiene ahí entre sus manos, ese capítulo 10 es parte del 11, es la misma narrativa que sigue, es la misma narrativa. Y aquí, hermano, quiero llevarle al versículo 44 del capítulo 11. Capítulo 11, versículo 44. Permítame lo que les voy a decir a continuación. Daniel 11 es lo mismo que las mismas visiones anteriores, porque el libro no cambia. El libro no cambia, Dios no cambia. Las mismas 4 metales de la estatua, las mismas 4 bestias, todo es el mismo tema. Va avanzando el tema. ¿Por qué? Porque el libro se llama Daniel. ¿Qué significa Daniel? Sí, Dan y él. Daniel. Dios, Dan, juez o juicio. Y mi, el Dios. Dios es mi juez. Ese nombre me fascina, Daniel. Como tu hermano, Cristian Daniel. Qué bonito nombre, ¿verdad? Cristian Daniel. Si hubiese tenido un hijo varón, se hubiese llamado Daniel Enrique. Pero bueno, nació una niña, se llama Daniel. Daniel. ¿Sí? Daniel. ¿Por qué es tan importante ese nombre, Daniel? Dios es mi juez. No se olvide, Dan y él.
y él, mi Dios, mi Dios es mi juez. Daniel. Porque cuando usted recorre las 7 iglesias de Apocalipsis, va a encontrar una de entre todas ellas, Éfeso, Esmirna, todas ellas. La última se llama el pueblo del juicio. Laos Dicaios. Laos Dicaios, que al traerlo al español se dice Laodicea. El pueblo del juicio. Y ahora usted une con esto que dice Dios es mi juez. El pueblo del juicio, el Dios del juicio, todo es lo mismo. Entonces Daniel personifica en sí mismo, en su persona, en su ser, Daniel personifica, encarna el remanente en los últimos tiempos. Y también sus amigos. Como usted ve, por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, está el rey, los caldeos y el dicto. Cada uno cumple su parte, la parte religiosa, la parte política, sabe como decir, el dragón, la bestia y el falso profeta. Los 3 componentes, en varias historias de la Biblia, más en Daniel. Pero cuando llegamos aquí a Daniel 11, entonces tenemos que del versículo 3 al 15 es Grecia. Porque el 1 y el 2 dice que es Grecia, Medo-Persia. Los 2 primeros versículos, Medo-Persia. Del 3 al 15, Grecia. Del 16 al 30, Roma. Del 31 al 38, por ahí, el Corno Pequeño. Luego viene la Revolución Francesa y llegamos del 40 en adelante, que es donde estamos hoy. ¿Por qué les digo que este tema en este momento toma un giro inesperado? Porque en el versículo 44, léalo ahí por favor, cuando dice que el rey, ¿cuál rey? El rey del norte oirá rumores que vienen del norte y del oriente y se atemorizará y saldrá con gran ira para destruir a muchos. Es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Quién es ese rey del norte? ¿Por qué Daniel habla rey del norte, rey del sur? ¿Qué es eso? Rey del norte, Babilonia. Rey del sur, Egipto. Va a llegar el momento que el rey del norte se va a apoderar de todo. Pero si eres el rey de todo, pregunto, si el rey del norte es el rey de todo, ya tiene todo en su mano, ya lo tiene, o sea, no hay nada que no sea suyo, ¿por qué tiene miedo? Porque dice, se atemorizará. El rey del norte, por cierto, Babilonia. ¿Sí? Rey del norte, Babilonia. Estamos hablando de lo mismo. Ahí, rey del norte, Babilonia. Si el rey del norte tiene todo, ¿por qué se asusta? Le dice que se asusta por unos rumores que escuchan que vienen del norte y del oriente. Te pregunto, ¿de cuál punto cardinal dice la Biblia? Dice Jesús mismo que viene. Cuando él habló con los discípulos, él decía, el relámpago viene de este lado, de este otro lado. ¿De dónde viene Jesús? Dicho por él mismo, ¿de dónde viene? Del oriente. Y también Apocalipsis lo dice, del oriente. Así que si son noticias que este rey del norte está escuchando, que viene del oriente y del norte, es porque esos rumores están hablando del verdadero rey del norte. ¿Quién es el verdadero rey del norte? Jesucristo. Por eso Satanás dice, a los lados del norte me sentaré y seré semejante al Altísimo. Porque él pretende ser un usurpador del verdadero rey del norte. Entonces, el rey del norte, el falso, que está aquí en la tierra, el usurpador, abominación desoladora que está aquí en la tierra, escucha los informes que vienen del oriente y se asusta. ¿Por qué se asusta? Porque los rumores son muy fuertes. Y esos rumores, hermanos, no es otra cosa que el fuerte pregón. Apocalipsis 18, ahí, Daniel 11:44. Ahora viene la pregunta clave, hermano, del día de hoy. La pregunta más importante del tema de hoy para que tú ayudes a responderla. Yo lo voy a responder, por supuesto, para que pienses un poquito. Tú, que eres un especialista de los eventos finales, ¿qué evento debe pasar? Por favor, piénsalo bien. ¿Qué evento debe pasar antes del fuerte pregón? ¿Qué es lo que va a capacitar al pueblo de Dios para dar el último poderoso mensaje? ¿Cómo se llama ese evento? Alguien que me diga. La lluvia tardía. Exactamente, qué bueno. Fueron como 5 personas que dijeron. Les felicito. Muy bien, esa es la respuesta. La lluvia tardía. La lluvia tardía del Espíritu Santo. Esa música quiere decir que tengo que terminar, ¿verdad? ¿Quiere decir eso? Sí. La voy a terminar. Ok, entonces, la lluvia tardía
Quiere decir, hermanos, que es el evento que nos quita todas las máscaras, donde no basta con ser un excelente miembro de iglesia, que lo que realmente cuenta es ser un verdadero hijo de Dios, que es otra cosa. ¿Sí? Porque la lluvia tardía, hermanos, es lo que capacitará a la persona para recibir el sello de Dios, para poder predicar y permanecer hasta el último momento cuando Cristo llega. Solamente eso. Y por eso está la parábola de los 10 vírgenes. Esa parábola no trata de la segunda venida, trata de la lluvia tardía, porque las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban preparadas. ¿Cuál era la preparación que tenían? Ellos. El aceite. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es? Cristo. Ahí está. Y las que estaban preparadas a las bodas, que es el juicio investigador, dice con fruto de los siglos, las que estaban preparadas entraron. Y entonces, ¿qué más? Se cerró la. Hermano, no te engañes. No es la ley dominical el momento para que nosotros salgamos corriendo. Fíjense que ya se está rumorando la ley dominical. Ya dictaron la ley dominical, es el momento de prepararse. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Que ya. No, es que cuando proclaman la ley dominical, hace rato que se cerró la puerta y tú no te enteraste. Por eso, ese es el engaño maestro que Satanás está haciendo hoy a la iglesia. O sea, estamos en la iglesia, hermanos, déjenme decírselo así con toda responsabilidad. Estamos en la iglesia, pero la iglesia no se quiere salvar. Estamos aquí, la iglesia no se quiere salvar. La iglesia lo dice: si Cristo está afuera tocando, está afuera, un extraño, hemos usurpado el lugar de Cristo y Cristo está afuera, pretendiendo que somos cristianos. Cuando la ley dominical estalle, hace rato que se cerró la puerta, estamos perdidos y no lo sabíamos. Estamos escritos en el libro de la iglesia, pero en el libro de la vida. Por eso es importante, hermano, que abra los ojos, las señales de los tiempos para ver dónde estamos. ¿Cómo termina este relato, hermanos? ¿Cómo termina? Sigue Daniel 11, sigue el capítulo 12, sigue avanzando y llegamos a la lectura bíblica, Daniel 12:3, donde dice: los entendidos. Dios espera que tú y yo seamos parte de ese grupo. Los entendidos resplandecerán como el firmamento. Y viene la segunda parte de lo que dice: y los que tomaron la obra misionera en serio resplandecerán a perpetua eternidad. Porque Biblia dice: los que enseñan la justicia a la multitud, es decir, los que hacen el trabajo de misionero, resplandecerán por toda la eternidad. Es lo que está diciendo ahí. Entonces, hermanos, ha llegado el momento de no ser más miembros de Babilonia, como cuando Esther, que por quedarse en Babilonia casi los matan a todos por quedarse allá. Ya se acabó el tiempo de eso, hermanos. Ha llegado el tiempo de ser verdaderos hijos de Dios. Yo quiero pedirle al Señor que Él me ayude a hacer esa clase de persona. Si hay alguien aquí que necesita del Señor Jesucristo, soy yo. Y quiero invitarle a la iglesia para que también hagan de eso su voto, su compromiso, su acción y su decisión. ¿Cuántos de los presentes quieren decirle: Señor, ayúdame a ser la clase de persona que quiere tu Dios? Dios te bendiga, hermano, y que el Señor te saque de Babilonia.